Sí, Genial. ya. Ya, Muy bien. Ahora sí vamos a comenzar. ya. Entonces, bacán. Bueno, te decía que a partir de la pandemia, las actividades digitales en JPCC, bueno, se volvieron la actividad primordial, ¿no? Nos organizamos, nos reorganizamos para que gran parte de nuestras actividades tengan esta cuota digital. Ya lo eran en parte, pero había pues el componente de salir, ir a reuniones, ir a actividades junto con otros compañeros y compañeras, ¿no? Salir a las calles, acompañar marchas, ¿no? Pero este año, pues al inicio, cuando se dio la cuarentena y con la preocupación de que muchos de nuestros familiares podrían estar en situación de riesgo o tener alguna dificultad, decidimos pues reordenarnos, ¿no? Entonces, ahí comenzamos a involucrarnos, por ejemplo, en una de las campañas de Escazú Ahora Joven, que en principio fue, estaba planeada para no ser digital, pero que se convirtió en altamente digital, dado también que el grupo opositor a la campaña también se digitalizó de manera masiva y rápida. Entonces, Claro, nosotros nos tocaba también digitalizar y llegar mensajes, llevar, si bien eh, había una dosis digital, también la perspectiva este, planteaba que miremos más allá de lo que es redes sociales como un todo, sino también entender la necesidad de hacer acciones enfocadas a determinadas regiones, a determinados grupos de personas, ¿no? Eso fue lo interesante también de entender que la virtualidad puede también tener ciertas, es más compleja de lo que creemos, ¿no? Y de las actividades digitales. Y de ahí también JPCC pues, se ha involucrado en procesos de consultas públicas virtuales, con el Ministerio del Ambiente, sea, es más, muchas de las actividades internas que estaban planeadas, asambleas, reuniones, ¿no? Todos esos se digitalizaron y en principio nosotros pensamos que iba a ser más sencillo, ¿no? Porque, pucha, la mayoría decía, oye, yo vivo en tal lugar y me cuesta llegar a la reunión, ¿no? Sí, siempre habían estas situaciones que hay en todas las organizaciones, ¿no? claro, sí. Entonces decimos, virtual ya todos se pueden conectar. No, pero ahora Claro, apareció ahora es como que todos seremos partícipes sí. y no siempre puede ser así. Y no necesariamente porque ahora no tengo conexión a internet, no tengo, tengo mala señal, mi batería se bajó, lo siento, o sea, La brecha digital ahí. la brecha digital, Tremendo. claro, pasamos de una brecha física a una brecha digital, que es cierto, muchas personas en que vivimos en Lima tenemos ciertas ventajas, pero no es de manera uniforme, ¿no? No. Entonces, ese tema siempre, al menos en 2020, ha sido un desafío permanente, ¿no? Adaptarnos a la virtualidad y buscar que todas las personas, pese a las circunstancias, se mantengan conectadas, ¿no? Preocuparnos. Ha sido un año donde ha requerido mucha empatía, porque también detrás de la pantalla a veces no puedes ver situaciones personales o familiares que uno puede estar pasando Sí. y requería también de acercarte, preguntar, decir cómo estás, cómo te va, no te preocupes si tienes dificultades, prioriza primero a la familia, primero es tu salud. Entonces, eso ha sido, digamos, parte de entender también cómo se modifica el activismo hacia un ciberactivismo más permanente, ¿no? Claro, dentro de todo, bueno, el año 2020 ha sido un año lleno de aprendizajes y yo creo que Ujú. la finalidad de todo es encontrar mecanismos que nos ayuden a llegar a la población para informar y concientizar sobre estos temas de tanta importancia, ¿no? Exacto. Justamente muchas de las personas que en JPCC que han visto como un desafío positivo el tema de la virtualidad, creo que se han acercado mucho a aprender sobre cómo funcionan las redes sociales y cómo transcribir el tema de los mensajes hacia las redes sociales. Claro. JPCC particularmente, mucha gente ha aprendido a usar el Instagram como una herramienta para difundir mensajes Sí, para es muy gente de útil. nuestra generación, ¿sí? Y ver cómo
aprender a usar la historia, o sea, el hecho, hay una carga técnica, pero también una carga muy, muy simbólica, ¿no? De saber qué decir, cómo decirlo, que ha sido realmente un desafío interesante para hablar sobre temas que a veces tienden a ser, al menos en nuestro ámbito que es cambio climático, tienden a ser muy, muy técnico, ¿no? Tantas siglas, tantas denominaciones en inglés. Entonces, ¿cómo haces que una persona que quiere entender el problema de cambio climático, quiere adaptarlo a su realidad y quiere, creo que al final el énfasis en el activismo climático es el de lograr un cambio de ciertas actitudes y ciertos patrones de consumo para favorecer una disminución particular de las emisiones de gases de efecto invernadero y también prevenir situaciones de riesgo, ¿no? Entonces, como ese tecnicismo que a veces cuesta inclusive a nosotros entender, tratar de trasladarlo a un ciudadano común y corriente, ¿no? Claro, sí, muchas veces tenemos que ver que a veces el uso de redes sociales personalmente no es igual que cuando lo usamos pues para concientizar, para trabajar, y también es la adaptación al lenguaje digital, ¿no? Que sea llamativo para las demás personas que pues obviamente van a recepcionarlo. Exacto. Bueno, ¿puedes comentarnos un poco de cómo es hacer ciberactivismo por la concientización y la lucha ecológica en el Perú? Yo creo que en los últimos 2 años el ciberactivismo vinculados a la lucha ecológica, a la transformación sistémica de nuestras sociedades en favor de la naturaleza, ha ido creciendo tremendamente, ¿no? Y creo que es más por una necesidad, ¿no? Yo creo que en el Perú el tema ecológico, climático, hace 5 años no tenía tanta relevancia como tiene hoy, ¿no? No escuchabas mucha gente hablar de la necesidad de tener una mejor relación con la naturaleza o tener mejores prácticas ambientales o mejorar su consumo hacia un consumo responsable. Lo escuchabas, pero de manera muy tangencial. La educación básica no es muy, muy incisiva en eso. Entonces, la pregunta siempre fue, y lo digo por las reuniones y las conversaciones que hemos tenido con nuestros compañeros y compañeras en distintos espacios donde nos juntamos con otras organizaciones, era cómo hacemos que los mensajes lleguen de manera efectiva, ¿no? Entonces, desde hace más o menos 3, 4 años han ido apareciendo diversas campañas comunicacionales que han dicho que han tomado el desafío y han dicho, bueno, vamos haciendo que las juventudes y las personas y todas las personas más allá de su edad puedan vincularse a la agenda ecológica, ¿no? A la agenda de protección de la naturaleza. Y tenemos ahí ejemplos claros, ¿no? Por ejemplo, Salvemos las Lomas, creo que es un ejemplo clarísimo de una campaña que comenzó básicamente física, pero que se tornó en digital, que creo que ha tenido mucho éxito en transmitir mensajes muy sencillos que han calado en mucha gente. Nosotros en JPCC, por ejemplo, hicimos en la campaña anterior No arriesgo mi futuro, que fue una campaña digital que buscaba concientizar en las personas sobre cómo nuestras decisiones electorales inciden en nuestra calidad de vida y en el medio ambiente. Y así a nivel nacional han habido diversas campañas. Creo que también la cooperación internacional entendió que había que darle un impulso a esta rama del activismo más ecológico, y han aparecido financiamientos, han aparecido pequeños fondos que han ayudado a eso, ¿no? Nosotros hicimos, por ejemplo, Suyai, que era un proyecto que tenía una dosis de digital también, que buscaba que jóvenes se empoderen en generar mecanismos de participación para otros jóvenes a nivel local, ¿no? En Lima Metropolitana y el Callao. Y así, ¿no? Entonces yo he visto en otras organizaciones también
cómo el proceso de vinculación con lo digital ha ido acercándose muchísimo a la gente, los contenidos han ido profesionalizándose, ahora ves contenidos de alta calidad, muy sencillos, inclusive se ha hecho mucha inversión en mejorar las herramientas, ¿no? Y también creo que hay un rol de los comunicadores ambientales muy importante, ¿no? Muchos jóvenes han decidido de manera muy, muy proactiva que desde las comunicaciones se puede hacer una chamba muy importante, ¿no? Entonces, puedo decir que en los últimos 3, 4 años, como te decía, han aparecido un montón de gente joven vinculada a la rama comunicacional que ha dicho, bueno, voy a apostar por hacer activismo ambiental. Entonces tú lo notas, ¿no? Porque se ve en Instagram, en TikTok, tú ves, ¿no? Que hay mucha gente que tiene contenido de calidad y que da buenos mensajes y que la gente interactúa bastante, ¿no? Y que aprende bastante. Yo creo que eso es lo que ha pasado, que han habido condiciones favorables para que el ciberactivismo ambiental, ecológico, tenga mucha más presencia. Y bueno, y sumar la experiencia de los que ya venían trabajando, más los nuevos integrantes de este movimiento, creo que está dando buenos frutos, ¿no? Y además hay que considerar que dado que también en el escenario político nacional e internacional el tema ecológico ha tomado mucha relevancia, también es un escenario muy favorable. Otros activistas que estaban más vinculados en la rama social o en la rama económica han comenzado a trabajar pues, con nosotros, entendiendo de que el ambiental es transversal y mucho más, y hay un sentido de urgencia para atender justamente la crisis climática, la crisis ecológica, que es la base, ¿no? Claro, sí. Bueno, obviamente hay muchas cosas que se aprenden sobre la marcha en cuanto al uso de mecanismos, pero como tú dices, sí, hay muchas herramientas comunicacionales que se pueden utilizar y que poco a poco también van mejorando y se van implementando para hacer un contenido más novedoso, ligado pues también al marketing, etcétera, ¿no? Y bueno, coméntanos un poco sobre proyectos en los cuales tú has podido ser partícipe y has podido ayudar, ¿no? A la mejora de este activismo o a una lucha ecológica en particular, etcétera. Claro, perfecto. Bueno, yo te comento, bueno, como te decía, formo parte de JPCC y bueno, como te decía, hemos hecho esta campaña Yo no arriesgo mi futuro, que fue en la campaña anterior, el presidencial anterior, hace 5 años, que quizás fue uno de los pioneros en el ciberactivismo en ese momento, vinculado a cambio climático, donde tratamos de expresar mensajes de urgencia sobre cómo debe atenderse la agenda climática y ambiental en las elecciones, ¿no? ¿Por qué los políticos tienen que hablar de cambio climático y medio ambiente? El otro proyecto el que estuve junto en JPCC fue justamente el de Suyai, Jóvenes Liderando el Cambio, que buscó empoderar a otros jóvenes en crear mecanismos de participación efectiva, sean físicas o digitales, para participar de la gobernanza ambiental y climática local, ¿no? De ahí salieron 10 proyectos distintos, desde gestión de residuos sólidos hasta proyectos de enteramente crear espacios de participación de jóvenes de manera digital y que fueron recibidos por la Municipalidad de Lima, por representantes de la Municipalidad de Lima, y varios de ellos están comenzando a implementar, ¿no? Este proyecto se dio en 2019, pero dado las situaciones del 2020, costó un poco comenzar a implementarlos y ya últimamente comienzan ya a tener mayor presencia. Bueno, la otra campaña que creo que ha tenido mucha importancia el año pasado fue el tema de la campaña Escazú Joven, ¿no? Que es una campaña que sí se volvió enteramente digital y que desde sus tuitazos, desde sus fotomensajes,
desde la presencia digital permanente, los eventos digitales, y el trabajo coordinado con varias organizaciones. Creo que se logró transmitir el mensaje de que el Acuerdo de Escazú es un tema relevante para la agenda nacional y que necesita ser ratificado. Pese a que no fue ratificado, aún persiste la necesidad, ¿no? Dado que hay muchos defensores ambientales que permanecen en riesgo. Y actualmente participo, adicionalmente a mi participación en JPCC, participo de una plataforma que se llama Climamiradas, ¿no? Que eso sí quizás sería una rama de ciberactivismo mucho más clara desde las comunicaciones, en la que varios jóvenes de diversas ramas, yo soy politólogo, está un literato, está un comunicador per se, está una bióloga, y juntos lo que hacemos es crear contenido en Instagram, crear artículos, crear videos, pequeños videos y distintos productos comunicacionales que busquen a que las personas de distintas edades puedan informarse de manera sencilla sobre temas ambientales y climáticos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un énfasis muy interesante en películas y en libros, ¿no? Hacemos reseñas sobre películas, contamos por qué hay un vínculo con cambio climático, con medio ambiente y qué podemos aprender de eso. Reseñamos libros sobre literatura climática, literatura ambiental, recomendamos literatura. Entonces estamos tratando de crear un movimiento de personas que a través de la literatura, a través de los libros, puedan acercarse al activismo climático, al activismo ambiental, pero también, si no lo quieren hacer, puedan hacer cambios fundamentales en su vida y exigirlos, ¿no? Porque también es importante, y la literatura trae eso, la necesidad de cambios estructurales en nuestras sociedades, ¿no? Y eso. Wow, definitivamente, bueno, son proyectos bastante interesantes. Realmente sí he visto varios por aquí y por allá en redes sociales. Sobre todo, como tú mencionas, bueno, el de Escazú ha sido prácticamente totalmente digital. Y bueno, sí, como tú mencionas, también es muy interesante en lo que decías, en que tienes un grupo con diferentes personas de diferentes carreras, ¿no? Lo cual da lo que tú mencionabas antes, ¿no? Lo que es el enfoque transversal del ambientalismo, ¿no? De que no es algo tan estático y que se puede ver expresado en muchas diferentes formas, ¿no? Y también está bastante bien intentar hacerlo un poco más interactivo, como tú dices, películas, libros, para darnos cuenta también de que no es algo que solo tienes que leerte un documento de 300 páginas para saber qué es, sino que poco a poco puedes irlo ligando, ¿no? A tu vida diaria. Sí, no necesitas un paper para aprender sobre medio ambiente. Claro. Eso está claro, ¿no? Hay novelas, ahora hay cuentos hermosos para niños que te dicen lo que te tienen que decir y te lo dicen de manera muy práctica. Y yo creo que eso contribuye mucho a que toda persona tenga presente desde edades muy tempranas sobre lo importante que es cuidar la naturaleza. Sí, definitivamente. Y bueno, dentro de todos estos proyectos, ¿cuáles consideras que tú han sido tus logros más grandes, ¿no? Los que de más orgullo te han llenado, tal vez? Y yo podría decir que son más bien orgullos colectivos, ¿no? Justamente hacer un colectivo, ser prácticamente construcciones colectivas. Puedo decir que creo que uno de los logros más interesantes que logramos en conjunto el año pasado con Escazú, por ejemplo, fue el de la presencia mediática, el estar en trending topic, ¿no? En Twitter, en los tuitazos, que demuestra que de algún modo puedes hacer frente a mensajes malintencionados o mensajes sin fundamento y sobre todo sin ningún tipo de base científica o base legal, y de manera honesta, con un buen trabajo intenso, puedes lograr rebatir eso, ¿no?
tener una presencia mediática con Escazú Joven creo que ha sido muy importante, ¿no? Creo que desde JPCC hay varios logros que creo que son importantes. El trabajo digital que hemos tenido, por ejemplo, con la Municipalidad de Lima, junto con ellos sacamos un curso sobre incidencia ambiental y climática para cualquier persona, y que permitió generar más o menos una batería de proyectos, alrededor de 100 proyectos, de aplicación y de implementación digital. Fue creo que uno de los logros del colectivo muy interesantes, porque tratamos en conjunto de organizar toda nuestra experiencia de los últimos años y transferirla a otras personas, para que ellos mismos puedan diseñar y plantear sus proyectos. Pero que fue muy satisfactorio, ¿no? Y que eso seguramente en los próximos años, a medida que vayan implementándose, va a ayudar a que nuevas personas se involucren, ¿no? Y bueno, y desde Clima Miradas, te puedo decir que Clima Miradas se formó más o menos hace 3 años, y en 2020, justamente por la situación de la pandemia, dedicamos mucho tiempo a crear contenido, ¿no? A escribir, a armar, a potenciar nuestras redes sociales. Y creo que el logro colectivo es que hemos crecido significativamente en términos de seguidores, en términos de presencia digital. Más gente nos conoce, y queremos seguir creciendo, ¿no? Queremos seguir creciendo el equipo y creciendo también en contenido. Entonces, ver que, por ejemplo, saquemos un artículo sobre ficción climática y que uno de los referentes de ficción climática global nos retuitee y diga qué interesante, sigan esta página, para nosotros ha sido un wow, ¿no? Imagínate, ¿no? Nos están mirando y estamos de algún modo llegando a la gente. Entonces, eso ha sido muy bonito. Claro, poco a poco creo que es muy lindo ver también cómo tus proyectos van teniendo frutos, ¿no? De cómo más personas se van uniendo, se van concientizando, van formando parte de este movimiento que en sí es beneficioso para todos nosotros, ¿no? Porque a todos nos implica el cambio climático. Exacto. Y bueno, en relación con Jóvenes Peruanos por el Cambio Climático, Clima Miradas, ¿cuáles son las plataformas, las redes sociales que tú más usas, ¿no? O que, bueno, en el colectivo utilizan? Sí, en el caso de JPCC, usamos mucho Facebook, Instagram y Twitter, pero podríamos decir que de manera prioritaria Instagram, ¿no? Yo estoy fastidiándoles para que se cree un TikTok, pero creo que Instagram, en la medida que en JPCC hay un grupo que está entre los 20 y 25 años, tiene mucho manejo de redes sociales, sobre todo Instagram y TikTok, y otro grupo que estamos entre los 25 y los 30, que estamos más hacia el Facebook. Entonces, hemos tenido que combinar un poco la experiencia y aprender unos de otros, ¿no? De ahí, en Clima Miradas, puedo decir que definitivamente la red que más movemos es Instagram, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto que nuestra cobertura y nuestra llegada a personas es mucho mayor ahí, ¿no? Y en Twitter también, pero Twitter es muy puntual, ¿no? Noticias, algunos mensajes, pero en Instagram está está el peso, ¿no? Puedes poner fotomensajes, puedes poner carretes de mensajes y complejizas un poco más lo que quieres decir, porque en Twitter de algún modo tienes que hacerlo en un número limitado de caracteres, ¿no? Y por más que hagas un hilo, el hilo también se puede volver un poco tedioso, ¿no? Entonces ahí hemos encontrado pues nuestro espacio. Y bueno, en Clima Miradas también usamos una página web, que es donde colgamos los contenidos que creamos que están más relacionados a texto, ¿no? A reseñas, a comentarios, artículos de opinión, así.
Claro, yo creo que muchas veces también la plataforma que utilizamos tiene que ver a qué público nos dirigimos, ¿no? Como tú Exacto. dices, depende de la edad. Obviamente los más jóvenes usarán hasta plataformas como TikTok, que son mucho más novedosas, ¿no? Y activas. Como adultos utilizan, ahorita se sienten más cómodos con Facebook, ¿no? Ujú. Bueno, sí, yo también considero que Instagram ha tenido como que un gran crecimiento. Últimamente muchas personas utilizan Instagram, tiene una gran llegada. Ujú. Y bueno, sí, la idea del TikTok no estaría mal. Y bueno, siguiendo con esto, coméntanos sobre los objetivos del ciberactivismo ecológico y cómo evoluciona en el país, ¿no? Ya nos has Ya. comentado un poco sobre el pasado, bueno, ahora un poco más ligado al futuro. Sí, creo que el ciberactivismo ecológico tiene que incidir claramente en convencer a jóvenes y niños, en que estamos en una situación de emergencia, ¿no? Que es necesaria la transformación, sistémica de nuestras sociedades, ¿no? Que ese mensaje quede claro para todos, ¿no? Al fin y al cabo, vamos a recibir un planeta, bueno, ya vivimos en un planeta que tiene ciertos desafíos por enfrentar, dado los grados de contaminación, de degradación ambiental, de, de pérdida de biodiversidad, de riesgos y vulnerabilidades en las que estamos expuestos, ¿no? Entonces, el mensaje tiene que seguir girando hacia eso, ¿no? De que mostrar y dar evidencia sobre cuál es la situación real de nuestro planeta, qué necesitamos, ¿no? Que necesitamos jóvenes, niños y adultos que exijan a sus gobiernos a tomar políticas ambientales y políticas climáticas que sean lo suficientemente ambiciosas para que esa situación no avance, ¿no? Eh, y creo que el énfasis va por ahí para los próximos años, ¿no? Lo que necesitamos es construir un mensaje que acompañe a todos los mensajes que se han posicionado muy bien, que son los relacionados a la transformación de hábitos personales, ¿no? Ha habido un crecimiento en ese ámbito en los últimos años de cómo hago yo para sumar, y eso tiene que ser complementado sobre qué necesitamos de manera colectiva y como sociedad para ir al siguiente peldaño, ¿no? Y eso tiene que ver básicamente con tomar decisiones de política pública de manera honesta y de acorde a las necesidades del país. Eh, eh, yo veo que en los próximos años el uso de estas herramientas de cambio climático, bueno, las herramientas de redes sociales, va a tener mucha relevancia para campañas de activismo más vinculados hacia la política, ¿no? En corto plazo nomás, todas las plataformas y organizaciones de jóvenes estamos pensando cómo incidir en la agenda electoral, ¿no? Cómo meter mano y decir, oigan, ustedes candidatos tienen que comprometerse a tomar política, a mejorar las políticas ambientales y climáticas que se están haciendo y también tener mayor ambición en ellas, ¿no? Temas, por ejemplo, la transición energética, que es fundamental para nuestras sociedades, el tema de políticas interculturales, respeto a la naturaleza, derechos de naturaleza. Ahora, con la discusión sobre el cambio de constitución, creo que ahí se abre una ventana muy importante para el ciberactivismo, para transcribir y hacer sencillos los mensajes de qué necesitamos que en una potencial nueva constitución esté presente, ¿no? Tema de derechos sobre naturaleza, tema de lucha contra el cambio climático, contra la desertificación, contra la pérdida de biodiversidad, elementos mucho más concretos que deberían estar presentes, ¿no? Y fortalecer sobre todo la institucionalidad ambiental que en nuestro país siempre está amenazada por actores económicos y políticos que tienen, bueno, intereses legítimos, pero no necesariamente los mejores. Eso.
Eso es cierto, ¿no? No necesariamente lo piensan de manera colectiva, ¿no? Son más posiciones corporativas que podrían estar pensando en beneficios personales, pero creo que podremos en conjunto dar un salto hacia el beneficio colectivo. Claro, yo creo que al inicio sobre todo hubo una mirada un poco más micro de qué puedo hacer yo desde mi casa, con mi familia, con mis papás, con mis hermanos para mejorar el cambio climático. Y ahora se va ligada a una mirada más macro, ¿no? De qué puedo hacer por mi país y cómo tenemos que entrar en política para que estos cambios se hagan realidad, para que se puedan visibilizar dentro de nuestra sociedad y que no se vean muchas veces minimizados, ¿no? Sobre todo por temas económicos, políticos y dejar detrás al lado social ambientalista que es tan importante y necesario, ¿no? Claro, yo creo que el mensaje de la gente, de los ciberactivistas y ambientales, climáticos, ecológicos, todos están orientando de manera común en decir, miremos, si hablamos de desarrollo sostenible y hablamos de lo político, lo social, lo económico, lo ambiental, miremoslo de manera integral. Creo que ya hemos aprendido la lección histórica de que mirar una pata, la mesa, es al final dejarla sin otras tres, ¿no? Entonces hay que mirar el desarrollo del país de una manera muy integral y eso implica ser conscientes de los desafíos que plantea la emergencia climática, la crisis ecológica y cómo eso se transforma en decisiones de política, ¿no? Y este mensaje que te digo que suena bonito, necesitamos hacerlo más bonito de manera más sencilla, ¿no? Por ejemplo, una de las decisiones que han sido minimizadas, pero que han sido trascendentales en nuestra vida, es el tema de la ley de impuesto de plásticos, ¿no? Que claro, en nuestro privilegio, yo lo digo desde mi lado, yo vivo en San Isidro, vivo en Lima, entonces entiendo que tengo una dosis de privilegio. Mi lado veo que la gente dice, ya, bacán, 30 céntimos, punto, listo, ya fue, ¿no? Pero 30 céntimos son 30 céntimos, que puede significar comprarte una papa, una verdura determinada, puede significarte comprar algunos insumos que te permiten comer. Entonces, que te digan, oye, te voy a cobrar por la bolsa, para muchas personas, no es un asunto sencillo. Y eso ha significado un golpe al bolsillo familiar, pero que también ha significado un desafío para que muchas personas entiendan que puedes invertir en una bolsa y usarla todas las veces que quieras y no gastar en otra, ¿no? Exacto. Entonces, eso ha sido importante. Para algunos es irrelevante, pero en mi caso personal yo creo que son decisiones de política pública que al final impactan en la vida de los que tú no piensas, pues. ¿No? Sí, muchas veces, como tú mencionas, ¿no? Pensamos que son cambios tan pequeños que no afectan mucho, pero realmente sí, ¿no? Y muchas veces nos encontramos desde posiciones un poco privilegiadas que no nos permiten apreciar esto. Bueno, yo vivo en San Juan de Lurigancho y sí soy consciente de como muchas personas dicen, no, regálame la bolsa, o claro, uno dice, cómprate una bolsa de tela que está a 5 soles, son 5 soles que no vas a volver a gastar porque la puedes usar todas las veces que quieras, pero es invertir esos 5 soles de ese momento que lo puedes usar para comprar comida, arroz, pollo, etcétera, en una bolsa. Sí, exacto. Exacto. Y bueno, ahora sí, yéndonos un poco más a la situación actual de la Amazonía peruana y el Tratado de Escazú, ¿cómo se está tratando eso desde el ciberactivismo? ¿Cuál ha sido tal vez su paso por el último año, no? Sí, claro. Bueno, la Amazonía ha sido un eje en la discusión del Acuerdo de Escazú, pero ha sido metida de manera muy subrepticia y de manera muy, muy malintencionada, ¿no? ¿Qué sucede? Para dar un poco de contexto, el Acuerdo de Escazú es un acuerdo que promueve la participación, información y justicia ambiental, ¿no? Y eso implica que todos los ciudadanos y ciudadanas podamos tener las herramientas para participar y tener
claro cómo funcionan las decisiones en torno a la materia ambiental, en todos los aspectos, ¿no? Desde, por ejemplo, cómo pueden modificar un área verde por mi casa, hasta cómo pueden, por ejemplo, instalar un oleoducto al costado de un río, ¿no? Entonces, lo cierto es que gran parte de los desafíos del Acuerdo de Escazú tienen que ver con Amazonía, ¿no? ¿Por qué? Por la participación de los pueblos indígenas, por la protección de los defensores ambientales, muchos de ellos en Amazonía, y sobre todo porque los grandes proyectos que tienen un impacto ambiental significativo están en Amazonía, ¿no? Tenemos ahí la hidrovía amazónica, tenemos los proyectos petroleros, tenemos varios proyectos mineros, ¿no? Muchos de ellos ilegales. Entonces, hay muchos intereses que buscan evitar que los procesos de transparencia y de participación pública no mejoren, ¿no? Y no existan normas que impulsen en su mejora, ¿no? Entonces, este grupo de personas, lo que han hecho es básicamente desinformar y decir que el Acuerdo de Escazú promueve una suerte de pérdida de soberanía de la Amazonía. ¿Qué significa eso? Que, bueno, que el Perú pierde dominio sobre su territorio amazónico. ¿Por qué? Porque son otros, las ONGs, los otros estados los que deciden. Y bueno, eso, en principio, si lees el documento, dice que no es así, ¿no? Que lo primero que hace el Acuerdo de Escazú es plantear un principio de soberanía, que es decirte, oye, todo estado que participe de este acuerdo tiene completo control de su territorio. Nosotros no vamos a intervenir en ningún territorio y es soberano en la medida en la que puede interpretar este acuerdo y adaptarlo a sus normativas nacionales, ¿no? Eso es cierto. Eso es lo cierto. Lo que digan fuera de eso ha sido una campaña muy negativa, ¿no? Que ha tratado de mal usar el sentido nacionalista que tienen muchas regiones amazónicas, dado a su lucha contra gobiernos como el de Fujimori o gobiernos anteriores que han entregado Leticia, han tenido una posición pro-extractivista y entreguista del territorio, que básicamente les han planteado el mismo escenario, ¿no? Y mira, mi familia viene toda de Loreto. Y entiendo la situación, entiendo la preocupación de que mayor recorte, mayor pérdida de soberanía, no, esto es imposible, ¿no? Y además aprovecharse de la desinformación que puede existir, eso me parece, es más, no solamente me parece una falta de respeto, sino me parece un delito, ¿no? Entonces, creo que ahí el activismo de Escazú Joven ha sido fundamental para tratar de desincentivar estos malos mensajes. Yo particularmente participé de una entrevista en la que pude transmitir este mensaje de que lo que se dice no es cierto. Sí. A mis compañeros en Iquitos y en Loreto. Y creo que poco a poco vamos a ir ganando ese terreno. Mira, si ya Trump ya perdió espacio, yo creo que esto sienta un precedente para que personas que transmiten un mensaje desinformando y promoviendo mentiras puedan perder espacio, ¿no? Sí, muchas veces tenemos, como tú dices, movimientos de oposición que buscan tergiversar, ¿no? Lo que dicen las palabras originales. Yo también veía mucho contenido en redes sociales de muchas veces de la oposición con mensajes totalmente contrarios o malentendiendo, ¿no? El verdadero mensaje de lo que promovía el Tratado de Escazú. Me quedaba también como, pero eso no dice, ¿no? Pero mucha gente obviamente que desconoce el tema, si lee eso primero, pues va a pensar que obviamente es algo negativo, es algo erróneo, lo que no debería darse. Entonces, como que poco a poco el mensaje se va perdiendo, ¿no? De la importancia del tratado en relación con la Amazonía peruana.
Y bueno, siguiendo con esta línea, ¿cómo tú te sientes respecto a los problemas de la vulneración de derechos, ¿no? Muchas veces que suceden con las poblaciones vulnerables, en el interior del Perú, ¿no? El caso de los hermanos en Puno, las personas que han sido detectadas con plomo dentro de ellas, etcétera. El paro agrario. Sí, claro. Eh, y creo que esta década va a ser una década que va a estar muy enfocada en reconstruir nuestras bases como sociedad, ¿no? Más allá de lo que pueda suceder con nuestra constitución o lo que pueda suceder con nuestras normas, creo que la sociedad está orientada en mejorar sus relaciones entre sí, ¿no? Entender cuáles son sus interrelaciones, ¿no? El caso del paro agrario creo que es un ejemplo fundamental, ¿no? Creo que todos los ciudadanos tenemos que ser conscientes sobre la importancia que tiene la agricultura en nuestras vidas, ¿no? ¿De dónde sale para lo que vamos a comer? Entonces, creo que ahí, a mí particularmente me produce mucha indignación sobre lo que pueda estar pasando con personas que justamente traen el alimento a nuestras mesas y deberíamos estar agradecidos con ellas, ¿no? Que es básicamente si leemos historia, pues es una injusticia que se ha trasladado de generación en generación, ¿no? Cómo podemos tener un régimen laboral precario que no, que no considera a las personas con las mismas oportunidades para, para desarrollarse, ¿no? Tener sobrehorarios, tener baja remuneración, tener pocas oportunidades para tener tiempo libre, que es algo tan básico, puedan seguir existiendo en el siglo XXI, ¿no? Con la excusa de que solo así podemos continuar el desarrollo de una actividad económica, ¿no? Eso es inexacto y además no se condice con las tendencias que tenemos actualmente, ¿no? Que es promover trabajo digno, promover, es más, menos horas laborables que incrementan la productividad, también tener claro de que el tema de los precios, ¿no? Muchas veces tenemos que entender que el precio justo no es necesariamente el que nosotros pagamos, ¿no? Yo he tenido el privilegio y la oportunidad de viajar con mi familia por el país y ver que muchas veces un saco de limones puede estar 2 soles, ¿no? O, o una caja de naranjas puede estar 50 céntimos. O sea, y mi pregunta es, ¿realmente estamos pagando lo justo por todo el trabajo que a veces puede significar 24 horas completas de una persona para cosechar? ¿No? Ese ejercicio deberíamos hacerlo todos, ¿no? De saber cómo, cómo damos oportunidades para ofrecer un comercio justo y sobre todo una vida digna a personas que merecen y que necesitan que el Estado también les ofrezca educación, salud, saneamiento de calidad, ¿no? Eso creo que es importante. Eh, y así, todo lo que nos ha pasado este año requiere replantearnos como sociedad muchísimo, ¿no? Y eso es un ejercicio que tiene que salir de las familias, tiene que salir de las personas, tiene que salir de la escuela. Yo aplaudo iniciativas donde escuelas puedan sentarse y tomarse su momento a hablar de esto, ¿no? Y de ahí parte, ¿no? Tenemos que hablar qué es lo que está sucediendo en el país y ver qué dicen niños, niñas, adolescentes sobre esto, ¿no? Y ahí, y ahí comienza, ¿no? Ahí comienza un proceso de transformación importante. Claro, sí, definitivamente. Muchas veces se piensa, ¿no? Que la estabilidad económica lo es todo en el crecimiento de un país y no es así. Necesitamos una mirada mucho más integrada
que abarque diferentes temas, porque como tú dices, en cosas tan simples como el derecho a una vida digna, que no se puede dar en la actualidad, que pensamos que porque son prácticas que se vienen dando desde hace muchos años, desde hace muchos siglos, pensamos que es algo que debe seguir, porque así funciona y así está bien y no lo está, ¿no? Entonces, bueno, en conclusión, ¿tú qué sientes que le falta a esta lucha, no? ¿Qué sientes que le falta al ciberactivismo, tal vez para llegar a mucha más gente, para tener mucha más recepción, etcétera? Yo creo que el primer desafío del ciberactivismo ecológico es que tiene que salir de Lima. Este, y es el ciberactivismo ambiental. Claro, se centra en Lima por diversas razones, entre ellas pues que el internet, el acceso a redes sociales es mucho más amplio, ¿no? Más extenso. Pero creo que hemos llegado a un momento en el que la penetración de la internet en el país, si no tienes smartphone, tienes algo que te permite conectar a internet en el país, en el lugar más profundo del país, y creo que el desafío es romper esa barrera de la idea de que solo en Lima podemos llegar con mensajes a través del Internet. Creo que eso es importante. Y sobre todo transformar ese mensaje a las realidades locales, ¿no? Cada realidad es completamente distinta y cada localidad tiene su defensor ambiental, tiene su problemática ambiental que atender, tiene sus políticos, tiene sus historias, tiene sus propios relatos. Entonces yo creo que acercarnos a eso va a ayudarnos mucho. Salir también las barreras de la edad, ¿no? Nos centramos todavía mucho entre jóvenes y adultos en transferir ese mensaje, pero creo que hay mucho por trabajar con la niñez, con la adolescencia, promover líderes jóvenes, líderes adolescentes que puedan comenzar el camino desde edades tempranas, quizás no saliendo a las calles, porque en realidad todavía tienen tutela de sus papás, tienen ahí, los padres tienen la responsabilidad y la obligación de proteger a sus hijos, pero sí compartiendo con sus compañeros y compañeras mensajes que sumen, ¿no? Y el otro tema creo que es el que romper la barrera intercultural. Gran parte, si del inglés al español demora mucho, llegar muchos mensajes. Del español al quechua, a la aymara, a las distintas lenguas amazónicas, creo que ahí tenemos un desafío grandísimo, ¿no? Y ahí tenemos que trabajar mucho, ¿no? A mí me sorprende la capacidad del TikTok para, para comenzar a conectar mensajes en quechua, comenzar a conectar mensajes propios en español, pero en distintas formas. Tratar de acercar, vamos a llamar esto, acercar la modernidad entre comillas, ¿no? Porque en realidad es acercar el avance tecnológico y acercar las tendencias culturales hacia todos. Hay un chico que recuerdo claramente que es el tema hay un chico que danza, que promueve danzas peruanas en TikTok y a mí me parece excepcional. Y, y creo que esos ejemplos deberíamos tomarlos desde el activismo ecológico, climático, ambiental, ¿no? Llegar, romper barreras y bueno, ahí creo que vamos a ver más frutos de los que ya hemos ido alcanzando, ¿no? Claro, bueno, sí, hay mucho trabajo de reflexión, de concientización que hacer y como tú dices, muchas barreras aún que romper, centralismo, interculturalidad, etcétera, pero poco a poco aún nos queda un largo camino que recorrer y espero que, bueno, esta lucha continúe, también ser parte de ella, obviamente, desde los diferentes espacios y muchas gracias por participar el día de hoy, por colaborar con nosotros en este trabajo, por tu tiempo. No, yo feliz de contribuir. Yo siempre, es mi política personal de ayudar a todas las personas que quieran saber un poquito más de lo que se hace y tratar de sumarlos también, sin duda.
Ya, de acuerdo. Muchas gracias. No, a ti, gracias por pensar en mí en principio. Yo feliz de compartir un poquito.